Buenas tardes, aquí otra vez para presentar el número 5 extraordinario de la revista Espejo Espejo, siempre con el propósito ahora de aliviar un poco el otoño que ya empieza, que ya estamos. Os deseo lo mejor. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues a ver, te cuento un poco. No sé exactamente qué es lo que necesitas, pero yo te cuento lo poquito que sé. El colegio al que va Alegra, nuestra hija, está en Peñaflor de Gállego, que como sabes es un barrio de Zaragoza, no es un pueblo, es barrio, al que se llega con el 28. Y como es un barrio tan chiquitito, apenas viven 1000 personas, hay un colegio allí que se llamaba Florencio Jardiel, que creo que era el nombre de un cura que lo debió de crear, o de fundar, o ayudar a crearlo. Y ahora hace poco, con la votación de los padres, se le cambió por el nombre de Colegio de Peñaflor. ¿Por qué? Porque nadie decía Florencio Jardiel, todo el mundo decía el cole de Peñaflor, y finalmente se ha conseguido cambiar el nombre. Ahora se llama Colegio de Peñaflor, Colegio Peñaflor. Entonces, es un colegio, como se llama normalmente, colegio incompleto. ¿Por qué? Porque al haber tan poquitos habitantes es muy pequeñito y no tiene todos los servicios que tiene cualquier colegio. Así, por ejemplo, no disponemos de comedor. Luego te explico cómo se hace allí. Las asignaturas exactamente no son las mismas. Hay un proyecto internivelar que al ser tan poquitos niños se juntan las clases. No sé, en total, en todo el colegio, entre infantil y primaria, que son 6 cursos de primaria y una clasecita de infantil, pues habrá como entre 40 y 50 niños. Muy poquito. Entonces es una casita chiquitita donde están los de infantil, que hay muy poquitos, y luego es una casita un poco más grande con 3 aulas donde están juntos primero y segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria y quinto y sexto de primaria. Y entonces en cada clase igual hay 15. Este año mi hija, que cursa quinto, está separada, quinto está suelto y son 9 niños solamente. Entonces tiene defectos estos colegios incompletos, porque claro, no tienen comedor, no disponen de asignaturas obligatorias en otros sitios como puede ser el francés como segunda lengua. Pero por otro lado, que es por lo que nosotros fuimos hasta allí, tienen un proyecto emocional bastante fiel y lo siguen bastante. ¿Qué significa esto? Pues que al ser tan pocos niños lo pueden llevar a cabo. Los profesores los pueden atender de una manera muy personalizada. Las 3 profesoras que hay conocen a los niños perfectamente, a todos, desde infantil hasta primaria, los conocen perfectamente, conocen a todos los papás, se nos recibe cada día, son muy accesibles, puedes hablar con ellos constantemente, porque realmente es una casita. ¿Qué pasa? ¿En qué se basa el proyecto emocional? Sobre todo en cuidar mucho el crecimiento emocional del niño. ¿En qué sentido? Si hay un conflicto, se para el aula. Se le da como mayor importancia a cómo ellos resuelven los conflictos o las emociones que les van surgiendo, que el tema académico, que aunque sí llevan el nivel que han de llevar, porque DGA lo exige a nivel curricular, ellos pueden darle ese tiempo. ¿Cómo se lo dan? Pues yo sé que Alegra, en las clases de Alegra y de los demás, porque las he visto, he estado dentro muchas veces, no hay una mesa y una silla para cada niño y enfrente está la pizarra, como los colegios tradicionales. Tú entras y hay un espacio en el suelo bastante amplio, con una alfombra y almohadas, donde los niños ahí se trabajan en el suelo,
También tienen 3 o 4 mesas donde pueden apoyarse en el momento que tienen que hacer exámenes o lo que sea, pero están todos juntos, el trabajo es muy en equipo. No llevan libros, por ejemplo, tampoco, las explicaciones se las da la profesora habiéndolas buscado previamente. Trabajan con una tablet donde se pueden descargar ahí lo que les indican. Las matemáticas son todo manipulativas. Hacen asambleas sentados en el suelo, hablando por turnos de lo que ha sucedido durante el día, cómo se han sentido. Bueno, para nosotros esto es básico. Es muy duro tener que llevar a Alegra cada día y venir hasta allí para que pueda ir al colegio, pero es un sitio donde ella se está desarrollando muy, muy plenamente porque participan los alumnos al igual que los profesores, se tiene en cuenta muchísimo su opinión, dirigen las clases muchas veces, no les mandan deberes porque les cunde muchísimo en clase y no tienen prácticamente nunca deberes. Alguna vez le mandan alguna cosita, pero normalmente no. Hacen muchas salidas allí a la naturaleza, al ladito de Peñaflor. Pues ahora, por ejemplo, en lengua están haciendo una obra de teatro que son 2 puntos para la evaluación en vez de un examen, y entonces se dedican a ensayar. Tienen una clase de ajedrez, tienen una clase de... Bueno, en vez de religión Alegra hace valores, donde se hablan de las emociones, de los sentimientos, donde ven películas y hacen una crítica tras la película. Bueno, tienen un proyecto de huerto donde ellos siembran y recogen. Alegra ha traído varias veces pues zanahorias o borraja, va trayendo cositas. Más sobre todo esto de lo que te puedo hablar. Hay familias que necesitan dejar a los niños más tiempo para que coman allí y recogerlos más tarde, y entonces lo que se hace es que cada familia lleva la comidita en un tupper de su hijo, se lo llevan por la mañana, se lo lleva una chica a unas neveras en el pueblo donde está el centro cívico, y allí ella los recoge, se los lleva andando hasta allí, que son 5 minutitos andando por el pueblo, que no hay ni coches, y comen allí, los entretienen hasta que los papás los recogen, porque no hay comedor en nuestro colegio. Esto se pide, ¿no?, que haya, porque para estos padres es muy necesario y la DGA nos lo tendría que proporcionar. Pero bueno, en principio así se apañan. También son poquitos los niños que se quedan al comedor, porque claro, en el pueblo se apañan entre, pues se quedan con la abuela, con el abuelo, o se apañan mucho así. Ya te digo, a nosotros nos gusta muchísimo porque Alegra está muy atendida, académicamente no nos podemos quejar, saca unas notas buenísimas. El que los niños estén en un entorno conocido nos parecía muy importante para su edad. Y bueno, es esto un poco lo que sé. Si hay algo que te interese concretamente saber de este colegio, me lo preguntas y yo lo busco y te hago llegar la información. Bueno, pues un besito y ya me perdonarás por lo que he tardado, es que estoy súper liada. Para la revista Espejo Espejo. Pedro Sánchez se fue a la localidad cacereña de Casas de Mirabete, afectada gravemente por el incendio en el Parque Nacional de Monfragüe, a proclamar que el cambio climático mata. La hipocresía no tiene límites. No se puede concienciar contra el cambio climático y al mismo tiempo contribuir a contaminar el medio ambiente con un derroche de medios de transporte absolutamente intolerable. Pedro Sánchez se fue por la mañana de Madrid a Extremadura en un helicóptero Super Puma. El mismo trayecto lo hacía su coche oficial vacío para que el presidente pudiera moverse por la zona. En Badajoz le esperaba el Falcon, que también había ido en vacío hasta el aeropuerto pacense. Y ya con Sánchez a bordo, el Falcon aterrizó en la base aérea de Torrejón, donde el Super Puma, que había vuelto a Madrid vacío, esperaba al presidente para trasladarlo a la Moncloa. Y mientras tanto, el Audi A8 también regresó a Madrid vacío. Para concienciar contra el cambio climático hay que predicar con el ejemplo, y la excusa de que es por razones de seguridad
ya no resulta en absoluto convincente, más bien suena a cínico pretexto. La agenda de Pedro Sánchez es tan contaminante que solo un hipócrita como él puede inventarse que para ir a Extremadura se necesita un Falcon, un Super Puma y un Audi A8. ¿De verdad puede resultar creíble que mientras pide sacrificios a los españoles se comporte como un jeque? De Isabel para la revista Espejo Espejo. Eres lo que escuchas. Revista Espejo Espejo. Yo hice enfermería en Zaragoza y enseguida me contrataron en el Clínico, el Hospital Lozano Blesa, que se acababa de inaugurar en el año 1977. En aquella época, las mujeres necesitábamos autorización del padre o del marido para trabajar. Era otro mundo. Pero nunca estuve en paro. El primer fin de semana que tuve fiesta, me marché a mi pueblo. Soy de Leiva, en Logroño. Y saltando una acequia, me partí el tobillo. Y pasé 6 meses de baja. Estaba desolada. La cafetería del Clínico estaba abierta las 24 horas y se servía alcohol y se fumaba. Allí conocí a mi novio. Cuando todo Zaragoza cerraba, mucha gente acababa allí. Más tarde me casé con él, aunque no queríamos pasar por el altar, pero lo hicimos. La boda se celebró en mi pueblo y el convite en la bodega. En Leiva todo se celebra en la bodega. Josefina Chavarri para la revista Hola, Espejo Espejo. buenas tardes. Bueno, me están diciendo que tengo que hacer un poco de resumen de mi vida laboral y me voy a remontar a los años. Mi nombre es María Carmen García Azumendi, nacida en Bilbao y en la actualidad afiliada a la ONCE porque tuve siempre problemas de vista, pero bueno, el desencadenante final es ya desde hace unos años. En cuanto a mi vida laboral, puedo decir que la inicié realmente en un viaje que tuve los años 63 a Suiza, con motivo de que tenía una amiga y me animó mucho y era un momento propicio para ello. Entonces allí trabajé durante 2 años en el cantón de Neuchâtel, zona francesa, y fue un trabajo interesante porque para mí era totalmente desconocido, pero estuve trabajando en oficina y de una empresa de relojería y allí permanecí durante 2 años. Y luego por motivos familiares pues volví a Bilbao, que ha sido siempre mi residencia. A partir de ahí inicié otro proceso nuevo en cuanto a que hubo un poco de desubicación, porque al estar allí un tiempo trabajando y un cambio de mentalidad grande, porque Europa en aquel momento pues no estaba todavía aquí, la verdad. Y a través de unas amistades entré a trabajar en una empresa de construcción, una constructora bastante importante de aquí de Bilbao, en un edificio que ya estaba terminado, que era un edificio muy vanguardista en aquel momento, y trabajé de relaciones públicas atendiendo pues eso a los visitantes que venían, y teníamos unos pisos piloto que estaban decorados completamente diferentes. Es decir, que, por ejemplo, había los mismos metros, pero en decoraciones distintas para que se pudiera, pues eso, percatar de la diferencia que hay de decorar de una forma o de otra y de sacar partido al sitio. Uno era clásico y otro vanguardista. Bueno, allí tuve una experiencia interesante cara al público, conocer mucha gente. Bueno, creo que mi personalidad se empezó a descubrir ahí, porque me di cuenta que tenía facilidad para contactar y para recibir mensajes, ¿no? Y se me acumuló bastante el trabajo, la verdad.
Ahí estuve durante 3 años y fue muy interesante y contenta. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo una serie de causas que influyeron a que yo absorbiera bastante el trabajo y no se me fuera reconocido en cuanto a horarios y demás. Y llegó un momento en que tomé la decisión de hacer un cambio. A través de otra persona conocida, pues esta persona viajaba y yo cada vez que le veía que iba con sus maletas y demás, pues me daba un poco de... Yo le decía, chica, qué envidia me das y tal. Me decía, bueno, pero pues si te gusta viajar o te gusta esto, pues no sé, yo lo que sí te puedo decir, que esta firma de cosmética va a tener ahora recientemente, va a ampliar su plantilla y que posiblemente haga falta gente. Así que ella me dio la dirección y me puse en contacto con Barcelona, que era donde estaba la sede, y a raíz de allí pues me ofrecieron la oportunidad de hacer un cursillo de algo que yo, para mí, era muy desconocido, salvo en lo básico, que era todo el mundo de la cuestión de estética facial, conocimiento de masajes faciales, conocimiento de artículos y todo esto. Fui a Barcelona y estuve durante 3 meses haciendo aprendizaje, por supuesto, y luego prácticas. En Jean Destré era la firma de cosmética que tenía esta academia montada allí. Y bueno, a partir de ahí ya entré en una compañía que era multinacional, que fue lo que me ofreció esta oportunidad, y trabajé con una firma que se llamaba Chenyu, que todavía es conocida, producto francés, pero bueno, como esteticista y visitar clientes, que la verdad tenía bastante zona asignada porque, aunque mi residencia estaba en Bilbao, tuve que desplazarme bastante, ¿eh? Tenía la zona norte, tenía Navarra, tenía País Vasco, Santander, en fin, muy interesante. Tuve oportunidad también de tratar con mucha gente, y sobre todo con mujeres especialmente, aunque también ha habido señores que me han dado la enhorabuena del cambio que le vieron a sus esposas. Lo digo esto un poco como anécdota, ¿eh? Pero en principio eran mujeres y era un mundo muy atractivo en cuanto que eran mejorar tanto en el plano físico, tratar las pieles, conocerlas, y también estéticamente, pues bueno, un poco lo que es la parte de ornamentación, vamos a decir, lo que es la estética, el maquillaje y demás. Y esto siempre, aunque aparentemente parece frívolo, pero sí que es cierto que cuando se trabaja, por ejemplo, en cabina, que estás directamente con el cliente y que hay momentos en que salen como confidencias, ¿no? Y era muy hermoso porque el factor humano yo veía que afloraba, y sobre todo el embellecer, todo lo que sea mejorar, no el hecho de disimular, que también, pero no era el hecho de camuflar, no, esto era el hecho de mejorar, como un crecimiento, ¿no? Y esto a mí me gustaba, y siempre el contacto con la gente y con el plano de resaltar. Tenemos cada persona, ¿verdad? Resaltar. Oye, y una cosa, Mari Carmen, lo de Suiza lo has pasado muy por encima. Bueno. Tuvo que ser un choque, ¿no? Pues no, más que choque de España. No fue, para mí no fue choque. Fue un choque en muchos aspectos, porque lo primero, claro, el clima ya de por sí es un clima muy frío. En aquellos años también las cosas eran distintas, pero para mí fue un descubrimiento magnífico del respeto que había entre la gente, de cómo se llevaban las cosas, y en muchos aspectos una gente educadísima, se respetaba mucho lo de los demás. Tengo anécdotas muy curiosas y yo conecté con aquello. Dije, a mí esto me gusta. No había imposiciones, y me refiero a imposiciones en planos, vamos a ver, ahora sí, era muy duro porque entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana en la empresa que yo estaba, ¿no? Que era una empresa de fabricación de relojería.
aunque estaba yo en el departamento. Has dicho relojes, ¿verdad? Sí, relojes suizos, que en aquel momento eran la élite mundial. La fama que han tenido y tienen. No, pero es que en aquel momento la metrópoli de la relojería suiza era a nivel mundial, porque se mandaban relojes hasta América. Estaba allí, ¿no? Hechos a mano, estaba allí. Sí, tuve la oportunidad de conocer a las mejores firmas. Sí. Y esto que comentamos, que cada empresa no fabrica su propio reloj. No. En este momento, claro, el tema ha cambiado, pero en aquel momento había empresas dedicadas. Una esferas, otra cifras, otra correas, otra esto. Y luego en cada firma hacen los montajes. Hacían. O sea, como pasa un poco con los coches. Es una mentalidad un poco alemana, no sé, bueno. Y esto es lo que puedo decir. Luego de ahí se pueden derivar muchas cosas, pero fue muy interesante aquello, ¿eh? Allí descubrí, por ejemplo, bueno, pues yo como católica que era, y que soy, por supuesto, pues íbamos junto con mis amigas a los domingos, a la celebración de la misa y demás, pues privadamente. Exacto, no perdiste el contacto. No, al revés. Porque tú eres de familia católica de toda la vida. Sí. Yo allí me confirmé realmente, me di cuenta, me reafirmé en mi fe. Porque cuando estás fuera de tu ambiente, de tu territorio y ves que esto, pues es muy fácil a lo mejor. Y ves que te acogen, ¿verdad? Sí. No, y que te respetan. Que te respetan mucho. Porque yo he tenido amistades calvinistas, he participado con esto. Perfecto. Es más, que hubo un detalle, que bueno, no sé si procede contarlo, que fue el cambio que tuvo la Iglesia a partir del Papa Juan XXIII, cuando ya justo falleció. Exacto. Bueno, pues yo cuando llegué a Suiza ya se celebraban las Eucaristías cara al público, cosa que yo venía a España y todavía eso, de espaldas, imposible. Y bueno, fue un proceso, estaba mucho más adelantado. La verdad que cuando oí hablar de los divorcios, yo allí con una naturalidad terrible, yo me quedaba asustada, pero claro, son cosas que luego han llegado aquí y demás. Pero el conjunto es un país pequeño, organizadísimo, con una belleza muy grande de paisaje, pero bueno, yo como soy también del norte, estaba acostumbrada a ver lo verde y demás, y no, muy interesante. Ahora, el frío, terrible. Durante 6 meses casi, en aquella época, nieves perpetuas. Me he caído muchísimo, en fin, pero muy interesante. Y yo allí me fui descubriendo a mí misma, conociendo y abriendo mucho la mentalidad. Cosa que cuando volví, en mi casa había cosas que no las entendía. Y yo dije, no, esto ahora no lo vemos aquí, pero en 2 años, le dije yo a mi mamá, ya verás como tú dentro de 2 años vas a hacer lo que yo ahora estoy haciendo aquí. En fin, ha sido un poco eso, ¿no? Y luego ya, pues... ¿No has vuelto, no, a Suiza o sí? No volví. Y tengo muy buenas amistades españolas, ¿eh? Pero no he vuelto. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Pues nada, vosotras. Para nuestra revista. Escritora Sanly Moreno Jordana. Su prosa poética expresa sus anhelos, sus angustias, sus sueños y pesadillas, su reivindicación sobre un mundo más justo, sus dudas y certezas, la soledad, sus recuerdos de otros tiempos mejores y peores, sus seres queridos perdidos y vueltos a encontrar. Nos habla del amor, la amistad, la familia, de la vida en estado puro. A continuación vais a poder escuchar una pequeña muestra de sus poemas. Vito Cano nos lee del libro Palabras sueltas, Dejo que mis dedos, y del libro Ascenso, Dudas y gritos. Dejo que mis dedos acaricien las teclas del teclado, en un día como este, en donde el sol se esconde, ya sea por miedo o por vergüenza al pecado, pero hoy, en este día, no puedo ver su resplandor. Dejo que mis dedos acaricien las letras del teclado, en un día como este donde no tengo voz, ya sea por miedo o por rencor o porque la opresión me la quitó. Dudas. Tus manos, tacto terciopelo, esa capacidad que tienes de arroparme las lágrimas, esa sonrisa cálida y esa fuerza incansable de no rendirte,
son las que me hacen quedarme, son las que me convencen cada vez que pienso en huir, en correr en dirección contraria, en descubrir quién soy sin ti. Gritos. Un día me dijiste que las personas se gritan cuando se sienten lejos, alzan la voz hacia la distancia, buscando alguna frecuencia en la que volver a encontrarse. Aunque esos hercios duelan, aunque el grito quede en el silencio, y por mucho que me esfuerce, ya no te Para la oigo. revista Espejo Espejo,